Alabado sea el Señor. Dios bendiga a todas las personas que nos van a ver a través de esta red social más tarde o el día que lo puedan poder visualizar por la plataforma de Facebook y YouTube. En el poderoso nombre de Jesús, y Dios bendiga a cada uno de los que nos encontramos aquí. Que esta enseñanza o esta prédica de este día sea para edificación de nuestras almas. Vamos a estar hablando bajo el tema: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir un milagro de Dios. Ese es el tema que vamos a estar tratando. Y nos ponemos de pie solo para leer el texto, porque ya oramos. Nos ponemos de pie y dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pueden sentarse. Alabado sea el Señor. Ya oramos. Hay muchas personas que quieren milagros de Dios, que quieren que Dios les dé algo, que andan buscando algo de Dios, pero están faltos de fe. Necesitamos nosotros, para recibir algo del Señor, agradar al Señor. ¿Y cómo vamos a agradar al Señor si nosotros no tenemos fe en nosotros mismos? Entonces es necesario que si yo me acerco al Señor, crea que Él existe, crea que Él está, crea que Él quiere hacer muchas cosas conmigo, crea que Él puede salvarme mi alma y crea que Él me puede dar de esos regalos que tiene en el cielo. Porque la Escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a recibir algo del Señor si nosotros no creemos que Él existe, si no creemos que Él vive, si no creemos que Él está arriba y está por nosotros, por su pueblo? Alabado sea el Señor. Mientras una persona no crea, es imposible que pueda recibir algo del Señor. Ahora, a veces nos mantenemos, o las personas cuando vienen a Cristo, vienen a los pies del Señor, se mantienen en un letargo espiritual y por eso no pueden recibir nada del Señor. ¿Qué es un letargo? Es una somnolencia, o sea, no están dormidos, no están despiertos. Es un adormecimiento espiritual que le entra a la persona, o una inactividad en el espíritu, que la persona no quiere buscar del Señor. Entonces el letargo es una condición del espíritu, porque cuando nosotros no queremos ir a trabajar es una condición de la carne. No queremos porque nuestra carne está cansada. Pero cuando nosotros no queremos buscar al Señor es una condición del espíritu. Es una pereza, es una apatía. Alabado sea el Señor, es un desinterés que nos impide acercarnos a Dios. Entonces esta persona está estancada en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque ha vuelto la relación con Dios rutinaria, la ha vuelto monótona, la ha vuelto aburrida, y solamente buscan a Dios cuando se acuerdan. Entonces esta es una condición de pereza espiritual. No se conectan a la fuente que es Dios, alabado sea el Señor, sino que la persona se mantiene estancada espiritualmente, no pasa de ahí, y por eso no recibe de Dios, porque no busca a Dios. Entonces debemos de saber que Dios trata solamente con nuestro espíritu, no trata con la carne. Dios no trabaja con la carne, Dios trabaja con el espíritu. Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. O sea, Dios lo que quiere es nuestro espíritu, hablar con nuestro espíritu, tocar nuestro espíritu, a decirnos a nuestro espíritu. Los mensajes a veces no llegan al espíritu. Alabado sea el Señor. Santo es el que vive. Entonces, alabado sea el Señor. ¿Por qué no recibo? Dicen muchas personas, ¿por qué si yo estoy enfermo, por qué no recibo? ¿Por qué si yo estoy clamando, por qué yo no recibo? Hay muchas formas por las cuales, muchas cosas por las cuales nosotros no recibimos, pero yo solo voy a tratar en este día 2. Muchas veces nosotros no recibimos del Señor porque es un propósito de Dios. Muchas veces Dios nos quiere tener en esa condición. Tal vez estamos enfermos y no recibimos del Señor aunque estemos clamando, porque Dios sabe que si nosotros recibimos nos vamos a ir. Si no nos damos cuenta, los leprosos que después de que recibieron se fueron y solo uno siguió adorando. Entonces muchas veces
nosotros no recibimos porque es el propósito de Dios, que nosotros mantengamos la dependencia de Él, que estemos dependiendo constantemente de Él. El apóstol Pablo dijo, 3 veces he rogado a Dios para que me quite lo que tengo. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces no recibimos porque Dios está perfeccionando su poder en la debilidad de nosotros. Yo a veces me preguntaba, ¿por qué no recibo si yo vivo constantemente enferma y constantemente si no tengo una enfermedad tengo otra? Y el Señor me hacía saber sus palabras, estoy perfeccionando en ti mi poder. Estoy perfeccionando en ti mi poder. ¿Por qué? Porque si tú eres fuerte, yo no voy a poder. Porque una persona cuando es fuerte, es difícil que Dios pueda tomar el control de esa persona y perfeccionar su poder en una persona. Pero en una persona débil es más fácil que Dios pueda tomar el control de un débil. Pero ¿sabe qué? Esto casi nadie lo entiende porque la gente no conoce la Escritura. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo estaba sometido al Señor, pero el Señor no le daba la sanidad que él estaba pidiendo porque Dios estaba trabajando con el apóstol Pablo continuamente. Alabado sea el Señor. Pero no es falta de fe. No es falta de fe. La persona sí tiene fe, pero no recibe porque Dios lo tiene en ese proceso para glorificarse. Y número 2, que dije que solo 2 voy a tocar, pero este es más largo. ¿Por qué no recibo? Dicen muchos, por falta de fe. Porque no están orando con fe. La persona está inactiva espiritualmente. Piden un milagro, pero lo que menos tienen es fe. No están ejercitando su fe. Ejemplo, ¿cómo un padre nos va a dar a nosotros, por muy rico que sea, cómo un padre nos va a dar a nosotros algo si nosotros no nos acercamos a Él? Si nosotros no le pedimos, si nosotros no le clamamos, si nosotros lo ignoramos. ¿Cómo un padre nos va a dar de las buenas dádivas o los buenos regalos si nosotros estamos pensando que está muerto? ¿Cómo? Por ejemplo, yo no le puedo ir a pedir a mi padre porque está muerto, terrenal. Pero sí a mi Padre Celestial porque sé que Él no está muerto. Y lo que yo le pida, Él me lo va a dar. Aleluya, santo es su nombre. Entonces debemos de saber que muchas veces Dios no nos conoce por nuestro clamor, pero el diablo sí nos conoce por nuestro pecado. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, alabado sea el Señor, estamos en todo, menos en las cosas de Dios. Por eso no recibimos del Señor. Pero Dios recompensa con buenas dádivas ¿a quién? Aquellos que se le acercan, aquellos que lo invocan, aquellos que le claman, aquellos que lo buscan, aquellos que lo aman. A esos, a los que confían en Él, a esos Dios le da las buenas dádivas. Ahora, el pecado es, la fe es pecado. Preguntémonos, la falta de fe es pecado. Es pecado. Lo que se hace sin fe o con duda sí es pecado. ¿Por qué? Nos aparta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros empezamos a pecar deliberadamente. Como no tenemos temor de Dios y no estamos haciendo las cosas con fe, empezamos a pecar deliberadamente y nos apartamos del Señor. Alabado sea el Señor. Ahora, la persona que carece de fe, Hebreos 3:12, debe de pedirle en oración. Si yo carezco de fe, yo no creo que el Señor vive, yo no creo que el Señor está en el cielo, yo tengo que cantar aquella alabanza que dice: Señor, dame fe, oh Señor, dame fe. Dice la alabanza así, ¿sí o no? El hombre que tenía el hijo endemoniado le dice: Señor, Jesús dijo: ¿hasta cuándo lo soportaré a ustedes, hombres de poca fe? Y él le dijo: Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Nosotros debemos decirle al Señor: aumenta mi fe, pidámosle en oración. Mire cómo dice: mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. El predicador de Hebreos dice que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que podemos ver ahí que un corazón incrédulo es un corazón malo. Un corazón que esté falto de fe es un corazón malo, porque lo que hace ese corazón es apartarse del Dios vivo y creerse más sabio que el Señor.
Entonces, por eso dice el predicador que no hay entre vosotros un corazón malo. Alabado sea el Señor. He tenido el privilegio de orar por muchas personas y esas personas recibir sanidad. Y he tenido la tristeza de orar por otros y no recibir sanidad. Y he dicho al Señor, Señor, qué pena, ¿por qué no hiciste el milagro? Me he preguntado dónde está el problema. ¿Será que estoy falto de fe? Señor, pero si yo me someto, ¿qué está pasando? ¿Qué hice mal? Y el Señor me hace saber que es muchas veces la incredulidad de la persona que está ahí queriendo pedir del Señor. O a veces los que están rodeando alrededor que son críticos. Y por eso no se hace el milagro. Pero veamos dónde está el problema o qué puede suceder. La persona incrédula es un obstáculo, la incredulidad, para que Dios pueda hacer el milagro. En Marcos 2.1 podemos ver una historia de Jesús, Marcos 2.1, de 4 hombres que tenían mucha fe. Miren lo que dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Toda la gente sabía. Siguiente texto, pastor. Y alabado sea el Señor. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. O sea, había mucha gente en ese lugar. Versículo 3. Entonces vinieron a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 personas vienen descendiendo, vienen con ese paralítico que era cargado por 4. Lo traían esas personas porque esas personas tenían fe. Esas personas sí tenían fe que Jesús podía hacer el milagro. Versículo 4. Y como no podían acercar a Jesús al paralítico a causa de la multitud, porque estaba lleno ese lugar, descubrieron el techo. Mire qué ingeniosos, dijeron: bueno, nosotros queremos que Cristo sane a este hombre, pero no vamos a poder porque esto está lleno. Vamos a descubrir el techo y lo vamos a bajar por el techo. Y haciendo una abertura, bajaron al lecho en que yacía aquel hombre. Alabado sea el Señor. El lecho en que yacía aquel hombre. 5. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué fue lo que vio Cristo? La fe. La fe. Mire, lo más importante para vivir eternamente y para siempre es la fe. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Una de las razones por las que las personas no reciben es porque no le piden perdón al Señor por sus pecados. ¿Ves? Porque en este momento estaba Cristo ahí y Cristo le dio perdón por sus pecados. Pero la persona, para recibir, tiene que pedir perdón por sus pecados. Y es importante. Ese paralítico estaba en esa condición por sus pecados. Pero ¿qué fue lo que vio Cristo en estos 4 hombres? Fe. Alabado sea el Señor. Versículo 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Sabe qué cavilaban diciendo? ¿Y ustedes creen que ese le está diciendo que le perdona los pecados? ¿Quién es ese que perdona pecados? ¿Ustedes creen que ese puede hacer milagro? ¿Quién se cree ese? Estaban cavilando los críticos, criticando a Cristo, haciéndole oposición a Cristo. Muchas veces nos encontraremos con gente que en lugar de unirse a lo que Dios quiere hacer en un lugar, lo que hacen es hacer oposición para que no se haga. Alabado sea el Señor. Su intención siempre será estar cavilando en su corazón, examinando cada palabra que sale de nuestra boca para después juzgarla después. Por eso es que muchas veces Dios no hace la sanidad por los críticos. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces muchas veces hay personas que están solamente criticando para... ¿será que va a hacer el milagro? ¿Será que no lo va a hacer? Por eso muchas veces Dios no hace el milagro. Versículo 7, pastor. Mire lo que decían: ¿por qué habla este así? ¿Qué está diciendo? Blasfemias dice.
¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Alabado sea el Señor. Por eso en el Antiguo Testamento, vamos al 11, pastor. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de los apóstoles, ¿sabe qué hacía? Mandaban a sacar a los incrédulos. Pablo, los discípulos, sáquenme a esos incrédulos para poder orar. O en el tiempo antiguo también los profetas mandaban a sacar a los incrédulos para poder orar por el enfermo. Mire lo que le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos que Cristo hizo el milagro, versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este milagro se llevó, ¿por qué? Porque allí había fe. Ahí había fe. Esos 4 hombres tenían fe. Ese paralítico, usted sabe que las personas que están pasando enfermedades difíciles desarrollan una cantidad de fe tremenda. Y no porque nadie les esté predicando en ese momento, sino que ahí tirados, ellos están clamando a Dios y desarrollando una cantidad de fe que una persona sana no desarrolla. Entonces vemos que el Señor ahí se unió la fe de Jesús, se unió la fe del paralítico, se unió la fe de esos 4 personas, y Cristo pudo hacer el milagro aun cuando había oposición de aquellos que estaban cavilando en su mente diciendo: ¿y este quién es? Así hay muchos. Alabado sea el Señor. Podemos ver otro milagro que se hizo en Hechos 14:8. Hechos 14:8. Necesitamos creer, porque al que cree todo le es posible. Cuando nosotros creemos que Dios puede hacer un milagro en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, el Señor puede hacer el milagro. Pero cuando no creemos, cuando no lo tomamos en cuenta, cuando lo ignoramos, cuando pasamos desapercibido al Señor y queremos resolver las cosas por nosotros mismos, imposible. Mire lo que dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. ¿Verdad que dice así? Cojo de nacimiento, que jamás había andado. Nunca había andado. Nunca había caminado. Era de nacimiento. Versículo 9. ¿Y qué pasó? Oyó hablar a Pablo. Pero ahí dice Pablo, este hombre que está predicando, que él puede sanar. Ok. Oyó hablar a Pablo, el paralítico, el cual, fijando en Pablo en él sus ojos, y viendo que tenía fe para sanarlo, versículo 10, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Porque tuvo fe este paralítico. Por eso recibió la sanidad. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Pero sin fe, ¿cómo vamos a decirle a Dios: ayúdame? Señor, yo estoy pasando por esta situación, yo estoy pasando por este momento difícil. ¿Cómo nosotros le vamos a decir al Señor si no creemos que Él existe? Si no creemos que Él vive, si no creemos que Él está ahí. Es que lo que pasa es que a veces nos rompemos en oración. A veces nuestra oración no pasa del techo y por eso Dios no hace nada con nosotros. Aleluya. En cierto momento, Gigi Ávila, tal vez alguien lo ha oído mentar. El Señor un día me dio una revelación y me dice: Gigi Ávila me lo mostró en un arca verde, yo me puedo recordar. Y el Señor me hace saber que Gigi Ávila no le vendió el mensaje a nadie. Y que él predicó aunque a la gente no le gustara el mensaje. Unos lo amaron y otros no lo amaron. ¿Qué me estaba diciendo el Señor ahí? Gigi no le vendió el mensaje a nadie. Tú no se lo puedes vender a nadie también. Es mejor que te odien, pero otros te van a amar. Y en cierta ocasión, Gigi, un hombre de Dios, había una mujer que tenía cáncer en la matriz. Y esta mujer, cada vez que Gigi llegaba a su pueblo, iba a la campaña. Gigi oraba por ella y no recibía sanidad. Y oró por 7 veces Gigi por ella y no recibía la mujer sanidad. Y esta mujer ya estaba aburrida de ir a las campañas de Gigi y pasar y que no se sanaba.
Pero un día Gille hizo una campaña evangelística con el pastor Carlos Vicente Barranco. Y entonces Carlos Vicente Barranco estaba de invitado. Usted sabe que el invitado no es el propio, sino solo el invitado. Entonces esta mujer llegó a la campaña donde estaban ellos. Y cuando terminaron de predicar, el Gille vino y empezó a ministrar y a orar por los enfermos. Esta mujer también vino, pero se direccionó al pastor Barranco. Y le dice el pastor: yo no soy el que estoy orando por los enfermos. Es él, ve donde él. Y le dice la mujer: no, yo he pasado 7 veces. Él ha orado por mí, no he recibido sanidad. Así que yo no quiero que él ore por mí ya. Y le dice el pastor Barranco: lo que pasa que es falta de fe tuya, porque ese hombre es un hombre de Dios. Y le dice el pastor Barranco a la mujer: ¿tú crees que en esta noche tú puedes ser sanada? Y le dice: sí, creo, yo creo que esta noche puedo ser sanada. Y entonces el pastor Barranco le dijo a esa mujer que estaba ahí pidiendo sanidad, que en el libro de los Hechos al apóstol Pablo le quitaban las pertenencias, como los pañuelos, que se sacaba el sudor, o algo que se ponía aquí, se lo llevaban a los enfermos, porque se los arrebataban y los enfermos eran sanados. O se los tiraban al endemoniado y el endemoniado era libre. Así dice el libro de los Hechos. Y el pastor Barranco empezó a decirle esto a la mujer y le dijo: ¿cree que puede ser sanada? Y le dice: sí. Y se quita la corbata y le dice: pásatela por el vientre. Y cuando esa mujer se pasó esa corbata por el vientre, ahí mismo recibió la sanidad. Cayó una gloria, dice, tremenda en ese lugar, tanto que Gille estaba ministrando por allá y se vino para donde el pastor Barranco y le dijo: esta gloria yo nunca la había visto. Ahora, ¿por qué el Señor muchas veces nosotros oramos y no recibe? Porque tal vez no era la sanidad por medio de Gille que Dios se la quería dar a esa persona, sino por medio de otra persona. Porque yo he orado por muchas personas y han recibido sanidad. Y más cuando yo estoy sola, más rápido la gente hace la sanidad. ¿Sabe por qué? Porque hay un cambio de atmósfera. Porque los incrédulos contaminan la atmósfera y la presencia de Dios no se puede manifestar donde hay una atmósfera contaminada. Dios no se puede hacer los milagros, las buenas dádivas de Dios no pueden descender donde hay una atmósfera contaminada, donde hay críticos, donde hay gente incrédula. No puede Dios enviar ningún regalo del cielo donde hay un lugar donde no se le cree. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está lleno de necesidades y Dios no llega donde está la necesidad. En los hospitales hay necesidad, en los mercados hay necesidad, en los cantones, en los pueblos, en todas partes hay necesidad. Y Dios no llega donde está la necesidad, porque hay mucha gente que está en necesidad. Alabado sea el Señor. Dios llega donde se le cree. Dios llega donde tienen fe. Dios llega donde se le clama. Dios llega donde se le invoca. Dios llega donde confían en Él. Dios llega donde le dice a la persona: yo te amo con todo mi corazón, Padre. Yo sé que si yo no recibo hoy, yo voy a recibir mañana. Y si no recibo mañana, voy a recibir pasado. Y como Job dijo: aunque Él me matara, en Él esperaré. La gente no está creyendo, aleluya. Pero se quiere salvar la gente y sin fe ninguna persona puede heredar el reino de Dios. Porque el que se acerca al Señor tiene que creer que le hay. Y que somos galardonadores de los buenos regalos, buenos presentes de Él. No podemos tener un espíritu de apatía. No podemos tener un espíritu que no busque al Señor. No podemos tener un espíritu que ignoramos al que nos dio la vida. No, porque esa es una pereza espiritual. Alabado sea el Señor. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe si nosotros le creemos. Dios sabe si nosotros le amamos. Dios sabe todas las cosas. Él no lo podemos engañar. Dice la Escritura que Él no puede ser burlado. Santiago 1:6. Alabado sea el Señor. Dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Mire lo que dice: porque el que duda es semejante a la onda del mar. Va para allá y viene para acá. Así son las ondas del mar, ¿no se han fijado? Va para allá y viene para acá. O sea, son inconstantes, no están. Creo, pero no creo.
creo, pero es que no estoy seguro si Dios existe, mejor no creo. Entonces, a veces así estamos nosotros. Cristo no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque veían al hombre y no al Hijo de Dios. Veían al carpintero y no el que podía hacer mucho milagro. Alabado sea el Señor. Entonces, muchas veces nuestro entorno, muchas veces nuestra familia, muchas veces nuestros amigos nos están viendo a nosotros, pero no están viendo el Dios que está en nosotros. No están viendo el Dios que ha depositado su esencia en nosotros. No están viendo el Dios que ha depositado su buen tesoro en estos vasos de barro. La gente está viendo solo a la persona. ¿Quién? Dice, ¿tú crees que se puede hacer un milagro? No, hombre, si ese es hijo del carpintero, tú mira, la mamá María, el papá José, y los hermanos son aquellos que ni trabajan tú a eso. ¿Tú crees que se puede hacer un milagro? Por eso Cristo no pudo hacer milagros en Nazaret, porque la gente lo estaba juzgando por lo que él había sido, un hombre pobre, un carpintero, pero nunca se dieron cuenta quién era Cristo, ni quién estaba en Cristo, ni cómo, de dónde venía Cristo. Mire lo que dice Marcos 6:4. Marcos 6:4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Yo me imagino que si alguno de nosotros aquí, Dios los levantara a ustedes y empezaran a hacer muchas cosas, lo mismo que los deshonran son los que están cerca. Y ese ¿tú crees que ese? ¿Tú crees que Dios puede usar a ese? No, a este sí lo puedo usar, pero a este que es familiar mío, no. No, aquel profeta que viene de allá sí Dios lo puede usar, pero a ese no tiene la capacidad. Dios usa a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Y Dios no le pide permiso a nadie. Él escoge. Así como Pedro pudo hacer muchos milagros y era un hombre que no había estudiado, desletreado, sin conocimiento, y el Señor lo preparó, porque el Señor prepara a los escogidos, el Señor prepara a los que Él ha llamado, el Señor es el que hace la obra en nosotros, aleluya. Mire, y entre sus parientes, dice Cristo, pues la deshonra está entre los que están cerca de nosotros. Siguiente texto, pastor. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Mire, ahí dice, ¿verdad? No pudo hacer ningún milagro. El dueño de la tierra no pudo hacer milagro. Pero la escritura dice que para Dios nada es imposible. ¿Han leído ese texto? Si nos hizo a nosotros, ¿cómo va a ser que Cristo no pudo hacer milagros? Salvo que sanó a unos pocos, ¿haciendo qué? Poniendo sobre ellos las manos. Siguiente texto. Versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Yo me imagino que Cristo así ve. Qué terrible, no pude hacer milagro. Qué gente más incrédula. Qué gente más incrédula. Qué terrible. No creen que Dios existe. No creen que Dios les puede hacer milagro. Es eso, hermano. A veces la incredulidad de nosotros es mucha, y por eso, y estamos diciendo que creemos. Pero una cosa es decir y otra cosa es que sea verdadero. Alabado sea el Señor. Ahora, Jesús contó una historia de dos profetas. Alabado sea el Señor. Que estaba en Lucas 4:25. Acerca de que el Señor, el Padre, envió a estos dos profetas a hacer un milagro, pero fuera de la ciudad. Mire lo que dice Lucas 4:25. Dice Cristo narrando la historia. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Había mucha gente que tenía hambre. En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra porque el cielo se cerró. Elías oró y el cielo se cerró por 3 años y medio. Lo que más había ahí era hambre.
Pero ¿por qué el Señor no envió a Elías a darles de comer a esas personas, a que fluyera la harina, a que fluyera el aceite en esa vasija? ¿Por qué Dios no? Por la incredulidad, versículo 26. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, a ninguna, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea que el Señor le dijo a Elías, ven para acá. Ve a Sarepta de Sidón, que allá hay una mujer que está clamando. Allá hay una mujer que me está invocando. Allá hay una mujer que no tiene comida, tiene un niño y solo tiene un poquito de harina y solo tiene un poquito de aceite. Ve a Sarepta de Sidón. Porque si no me creen en mi tierra, ya me van a creer en Sidón. Allá sí voy a hacer un milagro porque esa mujer está de rodillas. Esa mujer, ay, ¿sabes qué? Le he dado orden para que te mantenga. Le he dado orden porque ya el Señor se le había revelado. Ya el Señor le había dicho, me mantienes a mi siervo porque yo lo voy a mandar para allá. Ah, pero y todas las viudas murieron de hambre. 3 años y medio, ¿quién puede soportar el hambre? 3 años y medio. Pero a veces es por nosotros, hermano. Primera de Reyes 17:9, mire lo que dice. Lo que le dijo el Señor. Lo que le dijo el Primera de Reyes 17:9, lo que le dijo el Señor a Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pero si esa mujer no tenía ni para comer, estaba con un poquito de harina y un poquito de aceite recogiendo 2 palitos para ir a hacer una torta y echarse a morir. No tenía nada. Pero el Señor le está diciendo, mira, te va a sustentar. O sea que cuando nosotros tenemos fe, ese poquito que tenemos, Dios lo puede multiplicar. Aunque no haya comida, el Señor lo va a multiplicar. Esa mujer, cuando llegó el profeta por allá, esa mujer le hizo sus tortitas, le hizo su pancito, le llevó su agüita. Y de ahí Dios empezó a multiplicar lo poquito que tenía. Nunca le faltó nada. Segundo milagro, Elías, Eliseo y Naamán el sirio. Jesús relata ahí mismo la historia, Lucas 4:27. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio, dice. Ninguno de los leprosos. En Israel habían muchos leprosos. Muchos murieron enfermos. ¿Por qué? Por su falta de fe. Porque la misericordia de Dios es tan grande que está diciéndole al Señor, aquí estoy. Le está diciendo al Señor, búscame. Le está diciendo al Señor, clama a mí. Pero la gente está perdida en sus laureles. La gente no está buscando al Señor. La gente no está activando su fe. La gente no está haciendo nada para activar su fe. Muchos leprosos habían en Israel, pero estaban sirviendo a otros dioses. No estaban clamando al Dios nuestro, al Dios viviente. Porque como no lo vemos, creemos que no existe. Entonces, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. El Señor le dijo, ven, Eliseo, va a venir a alguien y lo vas a tener que sanar. Y mire, Naamán era un hombre que tenía un alto rango, que Dios le había dado victoria a Siria por medio de Naamán. Y este hombre creyó en el Señor, en el Señor de Israel, en el Dios de nosotros. Naamán creyó en el Dios de nosotros y fue a Israel a buscar su sanidad. Fue a Israel a buscar esa sanidad que su cuerpo necesitaba. Alabado sea el Señor. ¿Por qué el Señor no mandó a Eliseo a sanar a esa gente de Israel? ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Todos murieron así leprosos. Ahora, Cristo les estaba diciendo, relatando esta historia, y Cristo les estaba diciendo a ellos incrédulos. Cristo les estaba diciendo, tienen que activar su fe. Cristo les estaba diciendo, ustedes no tienen fe, por eso ustedes no reciben. Por eso yo no pude hacer milagros con ustedes, porque ustedes no tienen fe. Y sin fe es imposible agradarme a mí. Versículo 28, mire lo que dice. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y
se empezaron a molestar contra Jesucristo. ¿Ve? Se llenaron de ira porque Cristo les estaba diciendo incrédulos. A veces necesitamos creer en el Señor porque la falta de fe nos puede llevar a la condenación. Juan 3:18. Ya estoy terminando. Juan 3:18. Miren lo que dice Juan 3:18. Al oír, alabado sea el Señor, el que en él cree no es condenado, ¿verdad? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la falta de fe nos lleva a una condenación. El no clamar, el no buscar al Señor, el no creer que el Señor está aquí con nosotros en este momento, es una falta de fe. Muchas veces el no tener reverencia al Dios de la Biblia es una falta de fe. O sea, el que no cree en el Señor ya ha sido condenado. El que no busca al Señor en oración, el que no adora al Señor, el que no lee la Escritura ya ha sido condenado, porque el enemigo está engañando a la gente diariamente. O sea, las personas creen que están bien. ¿Y para qué yo voy a estar en la iglesia? Dice mucho. ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Si de todas formas aquí en mi casa estoy bien. Antes de venirme yo le pegué una gran regañada a mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije, la salvación es individual. Yo no te puedo salvar a ti. Si tú te mueres hoy, tú no vas a ir para donde voy yo. Tú te vas a ir para el infierno, a un lugar de tormento. Así que no estés jugando con Dios. Empieza a ver cómo te alineas, porque te vas. Y nunca le había hablado tan feo y tan golpeado. ¿Sabe por qué? Porque a veces el partido está mejor. No. Dios no va a salvar a nuestros hijos solo porque nosotros somos los predicadores. Cada quien se va a salvar solito. ¿Sí? Y yo no quiero que me pase las de Elí, que hasta Dios castigó a Elí y el mismo día murió Elí y sus 2 hijos, Ofni y Fines, por estarle consintiendo el pecado a sus hijos. Yo prefiero que estar bien con Dios, aunque mi hijo diga, mi mami, yo le dije no. O buscas a Dios o te pierdes. Así de sencillo, hijo. Y allá mi esposo estaba también poniendo el oído. Porque ¿qué nos trae a nosotros bueno la televisión y el partido? No estamos buscando a Dios, no estamos creyendo. Yo le dije, si esta noche tú te enfermas, ¿a quién vas a clamar? Si tu hija se enferma, ¿a quién vas a ir a buscar? ¿A quién? ¿A quién vas a clamar, Omarcito? Le dije. Él hizo. Es verdad. Hermano, no estamos buscando a Dios. Y lo que menos quiero yo es que las almas, la sangre de esas almas que van a un castigo eterno caiga sobre mi cabeza. Yo quiero que la sangre de ellos, si ellos no buscan a Dios, caiga sobre de ellos, pero no sobre mí, porque la Escritura dice que si nosotros no le decimos ahí el impío para dónde va su alma, la sangre de ellos cae sobre nosotros. Pero no así cuando ya nosotros se lo advertimos para dónde van y ellos no buscan al Señor. Yo me salgo de mi responsabilidad como Pilato, ¿verdad? Yo te dije, tú no quisiste oír, así que yo no tengo nada de problema con el Señor porque yo le hablé. Siguiente texto es Romanos 10:17. ¿Cómo obtengo fe? ¿Cómo yo obtengo fe? Perdiendo el tiempo, viendo televisión y yéndome para el mall, llamando a muchas amigas a hacer banquetes en mi casa. ¿Cómo yo puedo obtener fe? Y yéndome de fiesta, de party, de compra, durmiendo tanto, cocinando demasiado. Yo tengo un límite hasta donde trabajo, porque yo sé que yo tengo compromiso con Dios y con la gente. Una persona que oiga la palabra, un día el Señor esa persona no le va a decir al Señor, nadie me predicó, porque el Señor le va a decir, yo puse a Alicia a hablarte. Ese día, ¿te acordás? Ese día yo puse a ella a hablarte. Y si tú te perdiste, fuiste porque quisiste. No hay excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado 2 oídos. Así que la fe es por el oír. El oír. Así nos salvamos. Sí, poniendo el oído a la Escritura. No a mí, a la Escritura. La fe es por el oír, y el oír la palabra de ¿qué? De Dios. La fe, el oír la palabra de Dios. Si yo oigo la palabra de Dios, yo estoy segura y la pongo en práctica, yo me voy a salvar. Pero si yo oigo la palabra de Dios y la desecho porque no me importa, pues sorry, allá voy a ir a hacerle compañía al más malo de los malos, ¿sí? Al rebelde.
Pero si yo cometí un error y yo me arrepiento y lloro delante de la presencia de Dios y le digo, perdóname, vuelve a mí, Señor, el gozo de la salvación. Él me perdona, pero si me humillo, porque Él existe, Él está, hermano. Ahora, ¿cuál es el fin, el último texto de nuestra fe? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Porque hay un fin cuando partimos de este mundo. ¿Cuál es el fin si yo tengo fe desde ahorita hasta el final? Mire lo que dice Primera de Pedro 1:9. Ya termino, es el último texto. Primera de Pedro 1:9. ¿Qué dice ahí? A mí me gustaría que ustedes lo leyeran para que no digan que yo miento. ¿Cómo dice ahí? Obteniendo el fin de vuestra fe, es la salvación de vuestras almas. Ah, pues no es una pérdida de tiempo. Porque yo prefiero vivir eternamente allá y pasar en iglesia. No venir a la iglesia ahí. Hasta ahí llegué al infierno, eternamente y para siempre. ¿Quién nos va a sacar de ahí? ¿Cuántas personas en el infierno desearan volver a la tierra, volver y arrepentirse y para poder entrar al reino de Dios? El fin de nuestra fe, el fin de estar buscando el rostro del Señor, el fin de estar dentro de la casa de oración, ¿ustedes creen? Es algo maravilloso, es eternamente y para siempre viviendo. Si a mí no me gusta sufrir, ¿por qué yo voy a ir a sufrir con el enemigo? Prefiero mejor sufrir con Cristo, que es para algo bueno que voy a sufrir. Se me han levantado tempestades, tormentas terribles, horribles, pero es que el Señor quiere hacer algo por medio de mí y las he soportado por ustedes. Y no es fácil servir al Señor porque es una cruz, es un sacrificio. Es un sacrificio servir al Señor. Hay que aguantar bofeteadas, escupidas, golpes. Hay que aguantar la corona de espina. Hay que aguantar pedradas como aguantaban todos los discípulos. Es que todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Serán señalados, serán perseguidos, habrá oposición. Porque el diablo no quiere que las almas se salven. Pero el fin es que es la salvación. Y la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Así que, ¿cuántos tienen fe aquí? Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Vamos a orar. Alabado sea tu nombre, Padre. Te doy gracias, honra y gloria a ti, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres, Padre Santo, Señor, el Espíritu. Y donde está tu Espíritu, allá hay libertad, Señor amado. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y ayúdame, Señor. Ayúdales a cada uno de ellos para que esa palabra la puedan poner en obra, Señor. Porque yo sé que tú quieres salvarlos a todos, que tú los amas a todos, Señor. Para ti no hay excepción. Para ti no hay, Padre Santo, Señor, favoritos. Tú nos amas cuando nosotros te buscamos en espíritu y en verdad. Te doy gracias por tu pueblo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Un aplauso al Señor.